Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es viernes 25 de marzo del año 2022. No importa que estén viendo este podcast o lo estén escuchando. Mientras el mercado está abierto, lo vas a poder ver el sábado y el domingo. Aquí no somos inmediatistas. Aquí tratamos de traer la visión global macro día a día. Pero tampoco creemos en el corto plazo y por eso traemos lo que se llama la posibilidad de hacia dónde están migrando los recursos para que puedas aprovecharte directa o indirectamente del mercado de capitales. Hacia el final de la jornada del día de hoy, les voy a tratar de poner lo que yo llamo la lucha de la lógica contra la lógica. Máxime cuando yo hace 2 días les puse un podcast bastante pesimista, pero realista con respecto a los desequilibrios macroeconómicos. Pues hoy vamos a analizar esa lógica contra la lógica de lo que está pasando y ustedes mismos me van a decir dónde se ubican. Recuérdense que a raíz de los cambios geopolíticos, muchos manejadores de fondos serios están haciendo cambios en los portafolios de inversión. Máxime cuando ayer el presidente de la compañía BlackRock, Larry Fink, es una compañía no solamente muy grande, es una compañía que es la más grande, que tiene un manejo de activos por el orden de los 10 trillones de dólares. Lo repito, 10 trillones, no billones, no millones. Trillones, es lo más grande que hay allá afuera. Él dice que la fase de globalización en el mundo entero se acaba y que pasamos a lo que se llamaría un nacionalismo a ultranza, donde se incentivarán la producción nacional y el consumo nacional. Obviamente, una de las cosas más importantes es el consumo y la producción de energía. Y como ustedes comprenderán, por eso es que yo vengo desde el año 2021 diciéndole, eso es un gran año para mi querida Venezuela. Para los que me están escuchando, es una realidad porque en Venezuela hay energía, petróleo, inclusive materia prima para la próxima posibilidad de creación de energía que se nos viene durante las próximas décadas. Lo cierto es que esa rotación de activos viene dada por la realidad de que cesa la globalización, que es algo que hemos visto en empuje durante los últimos 32 años. Ahora bien, eso no es de la noche a la mañana, todo está totalmente interconectado y por eso es muy importante que le tomes el pulso financiero al mercado de capitales y a las finanzas a través, volvemos a la propaganda del podcast que estás oyendo de Ilafin América. El mercado europeo llega a un acuerdo con el mercado americano para tratar de contrarrestar la dependencia de gas ruso. Dependen increíblemente del gas ruso y están tratando de ver cómo se les inyecta lo que se llama gas líquido natural. Muy difícil porque hay una realidad y es lo que tiene inclusive Alemania entre la espada y la pared, porque aunque está del lado de su bando, que es el occidente, con los Estados Unidos, con los aliados, entre comillas, definitivamente depende del gas ruso y es sumamente complicado. Ahora bien, nosotros creemos que desde el punto de vista de la tensa calma que estamos observando, cualquier cosa puede pasar. La prensa nos dice durante las últimas horas en cada uno de los titulares y los análisis de quienes conocen del sistema geopolítico y de las guerras, lo peligroso que es un Putin y una Rusia acorralada. Nosotros nunca habíamos observado a un canciller de una nación diciendo me están destruyendo a un país económicamente. Y las armas que tienen ellos para contrarrestarlo son armas nucleares. O sea que hay un peligro enorme, máxime cuando el día de hoy el presidente Biden, que como ustedes saben está en Europa y anunció una cantidad de medidas más fuertes el día de ayer, pareciera visitar la zona de guerra, así que es importantísimo que sigamos lo que nos dicen los medios de comunicación. Y otra estadística que no esperábamos tener radica en el hecho de que la diáspora rusa empieza a crecer. ¿Eso qué es? Una estampida de los rusos saliendo de Rusia, porque saben la debacle que se les viene al país y quieren emigrar a los Estados Unidos. Algo totalmente increíble. Desde el punto de vista técnico, recuérdense que en el podcast nosotros también nos tratamos de concentrar hacia dónde va, vuelvo a repetirlo, el flujo del dinero. Mark Newton, que colabora con nosotros indirectamente, es miembro de la firma Fondstrat, dice que nosotros estamos llegando a un rango que en una u otra forma hemos dicho desde esta tribuna que puede ser los 4.600 en el Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado. Ahora bien, él también observa que el sector materials
que es un sector sumamente importante, es el que pareciera seguir subiendo a lo largo de las próximas jornadas. Sin embargo, nosotros observamos dentro de todo este proceso que pareciera, y eso lo dejé quizás hasta el final de la jornada, que si nosotros tenemos a muchos analistas diciéndonos que el mercado puede llegar a los 4.600 y después se devuelve, ¿ustedes me quieren decir cuál es la lógica de que el mercado siga subiendo? ¿O ustedes creen que la gente que está comprando son los amiguitos de los amiguitos o son el dinero institucional que está viendo, sigue comprando y sigue poniendo el dinero allí? La razón es, ¿por qué? El mercado no tiene una lógica, lo repito varias veces el día de hoy. El mercado no va a un lugar y cae. Esto no está garantizado. Y es por eso lo difícil del mercado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a oler, husmear qué es lo que está pasando. Y tenemos que ponernos básicamente la cachucha de lo que pudiese llamarse el sentido común. Recuérdense que durante las últimas jornadas, Víctor Hugo Rodríguez les ha venido hablando de las criptomonedas. Por cierto, para los que no lo saben, yo me atreví el año pasado a escribir un libro que pueden conseguir en wallstreetcaracas.com, wallstreetboston.com y wallstreetmiami.com y también en la página de Ilafin, que viene con una gran cantidad de reformulación dentro del proceso en el cual nosotros hemos estado durante muchos meses para poder lanzar finalmente nuestra oferta al mercado individual y al mercado institucional. Resulta que aunque yo no soy fanático del Bitcoin, sí pude observar que pudiese venir un crecimiento. Yo quisiera que ustedes pudiesen luego del podcast ir a Google y ver en cuánto está el Bitcoin el día de hoy para que entiendan que pareciera empezar a despegarse. Máxime cuando Larry Fink, el mismo que anunció el acabose de la globalización, dice, ahora sí hay que prestarle atención a las criptomonedas, porque por allí, como dirían algunos amigos, te lo dije, Víctor, te lo dije, es donde están yendo los tiros. Ahora bien, toda esta subida o no del mercado de capitales, cuando vamos a la lógica de la lógica y a los papás de la lógica, se despeja cuando las compañías arrojan los resultados financieros. Después de que termina cada trimestre, ellos arrojan los resultados financieros y en el mes de abril, que como ustedes comprenden terminó el primer trimestre del 2022, vamos a ver realmente qué es lo que está pasando y quiénes tienen la razón, porque hay algunos que anuncian que a pesar de que pudiera haber riesgo de recesión, la economía está, lo que se diría, más fuerte que nunca. Y para esta última parte del podcast, les he dejado las impresiones de mi queridísimo amigo presidente y fundador de Fundstrat, exactamente el mismo lugar donde trabaja Mark Newton, que se llama Tom Lee. Él nunca ha estado más bullish que el día de hoy, pero cuando todo el mundo lo pinchaba y le decía loco y tú no sirves para nada, en el principio del 2020, cuando el mercado se estaba cayendo por la pandemia y todo se iba a ustedes saben dónde, él decía, esta es la oportunidad de compra más importante que hay, por Dios. Compra, 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 compra. Y yo me recuerdo ver en la televisión y todos los analistas diciendo, este hombre está loco. Bueno, ya ustedes saben quién tuvo la razón. Este señor dijo algo que sucedió. Hoy nos dice, imagínense cómo será el mercado de fuerte. Yo lo conversaba ayer con alguna persona importante. Que aunque hay una cantidad de titulares enormemente macabramente malos, el mercado sigue subiendo. Y la pregunta que les hago a todos ustedes, sí, vamos a llegar a los 4.600 y vamos a caer. Y entonces, ¿por qué estamos subiendo de esta manera? Entonces él pone, por ejemplo, bueno, tenemos un petróleo subiendo, tenemos que los oficiales de la Reserva Federal básicamente dicen que van a acabar con cualquier inflación a punta de subir hasta donde ya no se puedan más las tasas de interés, tenemos una guerra que básicamente tiene escaramuzas potenciales químicas, biológicas y nucleares. ¿Qué peor que eso? Tenemos una curva dentro de lo que sería el manejo de los bonos, señor y señora, en la de 2 años, 10 años, 30 años, haciendo lo que se llama un flattening, que nos anuncia una recesión sine qua non, y tenemos el 100% de los economistas diciendo que vamos a una recesión. Y el mercado está sordo y requete sordo, y no les presta atención. Entonces él dice, aquí hay algo raro, porque definitivamente el mercado, tendemos a decir, no se equivoca. Ahora bien, también a eso le sumamos otra parte estadística. En el caso del survey del Bank of America del mes de marzo, dice, en el caso institucional, de que los inversionistas institucionales tienen la mayor cantidad de efectivo en estos momentos posible. Eso quiere decir que el rally que nosotros estamos viendo
no se le ha inyectado ese dinero institucional que hay en cash, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se los inyectamos? Ya ustedes saben lo que puede pasar. Después hay otra cosa que mide el sentimiento de los inversionistas en el caso de que estén bullish, bearish o neutrales. Si creen que vamos al alza, si creen que vamos a la baja o si creen que vamos neutrales. Está en su peor nivel desde el 2009. ¿Esto qué es? Es un contraindicador, porque mientras peor se piensa, mejor se comporta el mercado. Y eso también le sumamos que lo que se llamaría el consumer confidence también muestra niveles malos o el worst sentiment desde el 2009. ¿Por qué traemos a colación el 2009? Porque fue cuando se inició el rally a raíz de la crisis del 2008. Tocamos fondo en marzo del 2009 y aquí estamos. Además de que toda esta cantidad de cosas y toda esta cantidad de incertidumbre nos sigue mostrando un mercado de capitales, como dirían los gringos, resilient. Ahora bien, hay algunos que dicen, Víctor, pero recuérdate, ¿dónde estabas tú? ¿Tú no te acuerdas que en los mercados de bajada, los rallies de subida, en el caso de que los hayan, son sumamente fuertes? Y Tom Lee se atreve a pararse y a decirle, pero este no es el caso. De hecho, hay una posibilidad de observar por estadística lo que nosotros estamos viendo en un mercado que nos estaría indicando que vamos a romper lo que nosotros ni siquiera pensamos que podemos romper hacia el alza por una cantidad de catalizadores que no sabemos cuáles serán, que eso es lo que nos apunta. Esto pareciera un cuento increíblemente difícil de creer, porque cuando nos volvemos a poner la lógica, nosotros estamos observando que nosotros estamos destruyéndonos a punta de inflación y que nosotros definitivamente vamos a una subida de tasas de interés más que proporcional. Sin embargo, pareciera que cuando nosotros observamos lo que sucede en mercados inflacionarios, sí, los mercados de capitales suben y se equiparan por la pérdida de valor de la moneda en referencia, en este caso la pérdida de valor del dólar por el proceso inflacionario. Algo que, como les decía al principio, nos pone a pensar entre la lógica versus la lógica, y cuando prendamos la televisión y veamos el fin de semana, como lo dice Tom Lee, usted lo único que va a observar es una cantidad de economistas diciéndonos el peligro que tenemos en la economía y hacia dónde vamos, tal y como el mismo Víctor Hugo Rodríguez, que escuchan, el día miércoles les dijo de lo peligroso que era la contemplación macroeconómica en el mediano plazo. ¿Qué es lo que él nos dice como estrategia? Porque a diferencia de muchos analistas, Tom Lee no nos anuncia, sino que nos dice, compadre, y esto es lo que usted va a hacer en las próximas semanas. Él ahora habla de una estrategia que se llama BIF, B de bueno, E de Europa, F de Francisco. Usted debería en estos momentos prestarle atención al Bitcoin, prestarle atención a lo que serían las acciones del Bitcoin como BITO, GBTC, BITW. Usted le debería prestar la atención a la energía. Acuérdense, B de Bitcoin, E de Bitcoin Equities, E de energía y F de FAN. ¿Y por qué? Porque él dice que en las actuales condiciones, Cathie Wood, quien es una especialista en predicar la tecnología dentro de sus fondos que han caído una fortuna, tiene razón en recomendar Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Repito, la estrategia BIF, Bitcoin, Bitcoin Equities, Energy y F de FAN, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Yo les dejo hasta aquí todo lo que nosotros hemos venido hablando desde el punto de vista, digamos, de sentimiento. Me retiro, como siempre lo hago en el podcast, poniéndole cómo vamos en Europa. 0.51%, 0.51% el DAX. En Londres estamos 0.21% arriba. En París estamos 0.51%. En definitiva, Asia cerró un poquito hacia la baja, un poco quizás por toma de ganancias por la subida muy fuerte en el caso del Hang Seng, y tenemos el premercado de los Estados Unidos subiendo muy ligeramente, lo que quisiéramos contemplar como una especie de curva flat, que es plana. ¿Qué puede pasar? Nosotros no sabemos qué puede pasar.
Nosotros le estamos tomando el pulso al mercado, pero les dejé los escenarios de la lógica contra la lógica. Si el mercado tendería a darse un trancazo, como decimos los venezolanos, tan pronto llegue a un nivel, sería ilógico que estuviese subiendo a ese lugar. Sería ilógico que nosotros tuviésemos toda esta cantidad de titulares erróneos y el mercado subiera. Lo que también sería ilógico no prestarle atención a una cantidad de procesos macroeconómicos que nos indican que sí vamos hacia abajo. Conclusión, no podemos saberlo, le tenemos que tomar el pulso a través del podcast de ILAFIN América, tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos que entender que no es un proceso de corto plazo, tenemos que ayudarnos con profesionales para todos aquellos que tienen la posibilidad de que se les maneje el portafolio y lo más importante, tenemos que aprender a pensar con el lado del cerebro que solo piensa positivo. ¿Por qué? Porque parece que nosotros atraemos todo aquello mediante lo cual gastamos el tiempo pensándolo. Si eso es así, la conclusión es piensa positivo, porque si atraes algo, que sea lo positivo. Espero que nunca haya quedado muy, digamos, polémico. Estoy muy contento por la cantidad de seguidores que tenemos día tras día, por todos los comentarios que tenemos de todos ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana. Pronto volvemos con el programa de televisión la semana que viene. Tan pronto como el lunes estoy apareciendo en las pantallas con Patricia Poleo discutiendo la crisis del real estate en la Florida, específicamente para todos aquellos que están en todo el corredor de la Florida y qué puede pasar tan pronto como haya el siguiente anuncio de la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Así que muchísimas gracias a todos. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Variable Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.